Buenas, licenciado. En este caso, expondremos sobre el proyecto final de análisis numérico, en este caso con nuestro catedrático, el licenciado Ángel Rivera, de la sección 1400. Nosotros somos el grupo número 9, con nuestros integrantes Ana Hernández, Cristian Bautista, yo, Edgar Gutiérrez, Jensi Navarro y Melvin Paz. En este caso, hablaremos sobre el problema que nos tocó, el problema número 9 del grupo 9, que trata sobre un caso en el que se midió la posición de un avión de combate durante su aterrizaje en la cubierta de un portaaviones. En este caso, nos dan una tabla en la cual nos dan los tiempos y su posición, donde X es la distancia del extremo del portaaviones y nos pide estimar la velocidad y la aceleración por medio del método de diferenciación numérica, perdón. Voy a dar un pequeño resumen sobre, en este caso, la aplicación de métodos numéricos en las diferentes áreas de la ingeniería colaboran a la resolución de problemas aplicados con métodos que nos proveen soluciones muy precisas para el desarrollo de procesos físicos, mecánicos e industriales. A continuación, se desarrolla la resolución de un problema del área de la ingeniería aeroespacial, específicamente de un portaaviones, con la herramienta, en este caso, de la diferenciación numérica. En este caso, nuestros objetivos son obtener el comportamiento de la velocidad y aceleración de frenado de un avión para aterrizar en un portaaviones por medio de la derivación numérica. En este caso, calcularemos también gráficamente el comportamiento de los datos medidos. Para hablar sobre esto, también hablaremos sobre conceptos importantes en el área de la aplicación de la resolución de estos problemas. En este caso hablaremos sobre el concepto de ingeniería aeroespacial. Es una ingeniería que se encarga en diseñar, modificar, proyectar y hacer el montaje de máquinas voladoras como aviones militares, aviones para aerolíneas comerciales, tecnología satelital, sistemas aeroespaciales, entre otros. La ingeniería aeroespacial nos permite desarrollar conjuntos y componentes como los componentes que incluyen motores, alas, trenes de aterrizaje, planeadores, sistemas de control e instrumento. Estos especialistas cumplen y escriben específicamente para pruebas no destructivas y destructivas de la resistencia, confiabilidad, funcionabilidad y durabilidad de las aeronaves y sus partes. También hablaremos de otro concepto muy importante, que es la velocidad media. En este caso, la velocidad media es la distancia recorrida de un punto A un punto B dividido entre el tiempo transcurrido. Si tenemos un punto C entre A y B, entre nuestros dos puntos, y medimos la velocidad media entre el punto A y el punto C y la velocidad entre el punto C y el punto B, nos daremos cuenta de que en muchos de los casos la velocidad cambia. Y si calculamos la velocidad en intervalos aún más pequeños, nos damos cuenta que en muchos casos la velocidad varía en cada intervalo. Si la distancia de los intervalos se reduce cada vez más, también se reduce el tiempo. Si partimos los intervalos a distancias que se aproximen a cero, podemos encontrar la velocidad instantánea en un punto en específico. De esta forma, tenemos que la velocidad instantánea es el límite cuando nuestra función delta de x tiende a cero, o sea, la derivada de nuestra función x respecto al tiempo sería nuestra velocidad instantánea. También hablaremos de otro concepto muy importante, que es la aceleración media. Se da cuando hay una variación de la velocidad dividida entre un intervalo de tiempo si tenemos posicionada una partícula en un primer punto A con una velocidad t sub 0, con un tiempo t sub 0, y en un momento posterior en el punto B con una velocidad t sub 1, con un tiempo t sub 1. Así, describimos la aceleración media de una partícula como el cambio de la velocidad delta v, que es v sub 1 menos v sub 0, con respecto al cambio del tiempo, que es delta t.
que sería t sub 1 menos t sub 0. Con lo planteado anteriormente, si tomamos un punto intermedio C entre A y B, la aceleración, la aceleración media varía al tener distintos intervalos de tiempo, de manera que al calcular la aceleración en intervalos que son más pequeños, se reduce de esta forma el tiempo hasta acercarse a cero, definiendo así la aceleración instantánea como el límite cuando nuestra función velocidad tiende a cero. Entonces, esto sería la derivada respecto al tiempo de nuestra función velocidad. Otro concepto importante es de la derivación numérica, la cual nos dice que la derivación numérica es una técnica de análisis numérico para calcular una aproximación a la derivada de una función en un punto utilizado de los valores y propiedades de la misma. Por definición, la derivada de una función es el límite cuando h tiende a 0 de f evaluada en x más h menos f de x sobre 0. En este caso se utilizan dos nodos, uno adelantado y uno central. El adelantado que sería f de x más h y el central que sería nuestra función evaluada en x. Ahora les explicará mi compañero Melvin Paz más sobre el proyecto. Ok, ahorita en las derivaciones o en las aproximaciones numéricas, en este caso, tenemos dos casos, ¿verdad? Uno cuando es una diferencia hacia adelante y otro cuando es una diferencia hacia atrás, donde tomamos dos nodos. En el primer caso es la derivada común y corriente, ¿verdad? Entonces la derivada de f evaluada en x sub 0 es aproximadamente a f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 entre h. Esta fórmula es la fórmula de la derivada común y corriente, donde tenemos dos nodos. El primer nodo es uno que está adelantado y el segundo nodo es el nodo central en x sub 0, ¿verdad? En las diferencias hacia atrás tenemos también dos nodos, solo que esta vez tenemos un nodo central y un nodo atrasado respecto al nodo central. El nodo central es de x sub 0 y el nodo atrasado es x sub 0 menos h. Y la forma es parecida o similar a la derivada común y corriente, ¿verdad? Que sería la derivada de f en x sub 0 es aproximadamente f de x sub 0 menos f de x sub 0 menos h sobre h. Vemos que la forma es parecida, ¿verdad? Ahora, otra forma de tomar dos nodos, sabemos que puede ser tomar un nodo adelantado y un nodo atrasado para poder aproximar la derivada, pero sin contar el nodo central, por lo que el nodo atrasado y el nodo adelantado deben estar a la misma distancia h del nodo central. En este caso tomamos dos nodos, ¿verdad? X sub 0 más h y x sub 0 menos h. Y la definición de la derivada partiendo de la serie de Taylor y haciendo varias deducciones es la siguiente, que la derivación numérica tomando dos nodos que están a igual distancia del nodo central, o bueno, mejor dicho, del centro, ya que no existe nodo central, es aproximadamente f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 menos h sobre 2h. Pero aquí no solo nos piden la velocidad, acordemos que la velocidad es la derivada de f, ¿verdad? También nos piden la aceleración y para el mismo método o la misma configuración de nodos. En este caso, para la aceleración es una segunda derivada y vamos a necesitar en vez de dos nodos, vamos a necesitar tres nodos. Uno adelantado, uno atrasado y el nodo central. El adelantado y el atrasado son x sub 0 más h y x sub 0 menos h respectivamente. El central sabemos que es x sub 0, ¿verdad? Y aplicando el mismo método sobre series de Taylor, sabemos que la segunda derivada de f evaluada en x sub 0, o sea, la aceleración, se aproxima a f de x sub 0 más h menos 2f de x sub 0 más f de x sub 0 menos h sobre h cuadrado. Esta función, el problema que tiene es que existen tres nodos y además de los tres nodos también existe un término mucho más complejo, ¿verdad? Por el hecho de incluir tres nodos. Entonces, por esta misma razón, sabemos que la segunda derivada de una función es igual a la derivada de la derivada. O sea, es un proceso iterativo. Se deriva dos veces la función. Por lo que en este caso derivamos una vez la función, que es f de f' de x sub 0, y a la segunda vez derivando f de f' de x sub 0,
utilizamos la misma fórmula que utilizamos al principio de las diferencias centrales, solo que en vez de f intercambiamos por f', ya que lo que estamos haciendo es derivando la derivada de la función. O sea, en vez de f reemplazamos por f', y f' la almacenamos en una variable. Entonces vamos a utilizar esta fórmula que está en pantalla, ¿verdad? Ahora vamos con el problema. El problema es el siguiente, ¿verdad? El problema número 24.44. Se midió la posición de un avión de combate durante su aterrizaje en la cubierta de un portaaviones. Y tenemos los siguientes datos. Tenemos la posición respecto al tiempo, ¿verdad? Donde el tiempo es la variable independiente y la posición x, o la distancia x, mejor dicho, es la variable dependiente. Entonces aquí lo que nos pide es estimar por medio de diferenciación numérica, que en este caso vamos a utilizar las diferencias centrales, o sea, dos nodos, estimar la velocidad, que es la primera derivada de f, o la primera derivada de la posición, y la aceleración, que es la derivada de la velocidad, por medio de diferenciación numérica. Y esto lo vamos a hacer por medio de un GUI, o una interfaz gráfica, codificado en MATLAB. Entonces vamos a abrir MATLAB y tenemos la siguiente. Entonces en MATLAB tenemos la siguiente función, ¿verdad? En realidad tenemos dos funciones principales, que son las que voy a explicar en este momento. En este caso, como nos interesa la diferencia central en velocidad y en aceleración, utilizamos ambas fórmulas, que sabemos que es la misma fórmula, solo que en vez de una contiene la posición como función y la otra, la aceleración, contiene la derivada de la posición, o sea, contiene la velocidad. Entonces, por esta misma razón, primero en la función 1, o mejor dicho, en el for 1, sabemos que guardamos la variable de velocidad o la variable dependiente de velocidad en términos de la posición o en términos de la distancia. Y utilizamos la misma fórmula que tenemos de diferencia central, ¿verdad? Que es la siguiente. ¿Y cómo sabemos desde dónde hasta dónde es? Bueno, sabemos que hay n puntos, desde x1, o t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7, t8, hasta tn. Hay n puntos, ¿verdad? En forma general. Entonces, sabemos que el menor punto, o el punto o el primer punto, será cuando i-1 sea igual a 0, a 1, perdón. Entonces, para que i-1 sea igual a 1, significa que i tiene que ser igual a 2. Y igual a 2 va a ser la primera iteración. Por lo que en este ciclo va a empezar desde i igual a 1 hasta n-1. ¿Por qué n-1? Porque el último punto que se necesita es n, ¿verdad? O el punto t sub n o x sub n. Entonces, para esto significa que el último punto en esta ecuación es x sub i más 1. Entonces, i más 1 tiene que ser igual a n. Por lo que i tiene que ser igual a n-1. Entonces, i va el ciclo desde i igual a 2 hasta i igual a n-1, para que así utilice cada uno de los puntos, ya que sabemos que en esta fórmula utiliza pares de nodos o pares de puntos, que entre ellos hay un nodo común que no se utiliza. Entonces, por esa misma razón es que se utiliza de esta forma. Y lo mismo para la derivación central o para la aceleración. Solo que esta vez sabemos que de i igual a 2 a n-1, ¿verdad? Porque es la misma fórmula que esta. Solo que sabemos que la velocidad la guardamos en esta variable, que es diff central b. Y la aceleración la guardamos en otra variable. Entonces, como aquí tenemos la velocidad y la función que está representada en la posición, entonces sabemos que la aceleración es la segunda derivada, o sea, la derivada de la derivada. Por lo tanto, en vez de x, en vez de la posición, va a estar la derivada de x, o sea, la velocidad. Entonces, es la misma función, solo que en vez de x, o sea, en vez de la posición, colocamos la velocidad, que es diff central b de i más 1. Y lo mismo es la misma fórmula que la derivación central. Por lo que vamos a arrancar el programa. Y vamos a colocar los datos, ¿verdad? Vamos a colocar los datos. Que estos son los datos del problema. Es 0, 0.52, 1.04, 1.75, 2.37, 3.25,
3.83, 153, 185, 210, 249, 261, 271, 273 y le damos a calcular. Entonces en este caso vemos que nos da una gráfica, dos gráficas, una de la velocidad y otra de la aceleración, y nos da una tablita que nos da la velocidad y la aceleración. En un análisis de resultados, para ver qué es lo que sucede, sabemos que la velocidad aquí aumenta, tanto la velocidad como la aceleración primeramente va aumentando, después la velocidad va disminuyendo y la aceleración cambia. Ya por último vemos que la aceleración llega hasta pasar de cero a negativo. Entonces cuando llega a pasar de cero a negativo significa que está desacelerando, por lo tanto la velocidad sigue disminuyendo, lo que esta vez está desacelerando, ¿verdad? De ahí llega un punto que vuelve a acelerar. Cuando está desacelerando en menos 25 más o menos, vuelve a acelerar hasta llegar hasta cero, o sea, hasta llegar a una velocidad constante. Que sabemos que por la fricción, pues al final se detiene el avión, ¿verdad? En el portaaviones. Y este sería un pequeño análisis de resultados y este sería nuestra presentación.